Muy buenas noches, bienvenidos a una entrega más de su programa semanal Sin Rodeos. Como cada domingo llega a sus hogares gracias a Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Tomás Agoberto. Patricia, buenas noches Dagoberto, buenas noches a nuestro público televidente que nos sintoniza como cada domingo por Teleunión Canal 12, Luna TV Canal 25 y nuestro canal de YouTube Sin Rodeos TV. Muy buenas noches, Patricia, buenas noches, Tomás, y a todo el público televidente que como de costumbre se da cita con nosotros acá en Sin Rodeos TV. Último domingo de la Semana Mayor, domingo de Resurrección. Ha sido una semana bastante interesante desde el punto de vista Me quitó la introducción del programa, doctrinal. Dagoberto. No, porque es ¿Está bien? básicamente un resumen de cómo nos ha ido, pero te paso la palabra No, pero para posteriormente señores, aquí en iniciar. este programa, ni siquiera en Semana Santa respetan el orden de mi producción. No, lo que pasa es que quería hacer una introducción antes de eso, Dale, y es dale. precisamente eso. Hoy es un domingo especial, independientemente de si eres católico o no. La Semana Santa, la Semana Mayor, es la semana donde se conmemora la muerte y resurrección de Jesucristo. Hoy regresan a sus hogares la mayoría de los dominicanos porque también se suele, como hay unas pequeñas vacaciones en las escuelas, en los colegios, pues la familia lo usan para compartir, para reflexionar. Muchas familias con tradiciones católicas pues hacen la visita a las iglesias, a los altares. Para todo eso tenemos un invitado especial que va a contestarnos preguntas del día a día. Nosotros el año pasado tuvimos un programa con el padre Carlos Santana que invitamos a buscar en YouTube para que lo vea de nuevo, porque tenía una connotación histórica importante. Y también le hicimos preguntas de la cotidianidad, de cómo se vive hoy la religión católica. Entonces era en ese sentido que quería hacer la introducción para entonces poner un poquito ustedes en contexto, sabiendo que todos están regresando a sus hogares y para hacer el conectar con nuestro invitado, ¿qué tú hiciste, Tomás, y qué tú hiciste, Dagoberto? Porque se ha perdido un poco la tradición, ¿no? Claro que Bueno, sí. en primer lugar, destacar, Patricia, y felicitar la labor realizada por la Policía Nacional, los miembros del Ejército, los voluntarios de la Defensa Civil, los bomberos, la Cruz Roja, que mientras muchas personas toman esta etapa para vacacionar, otros para reflexión, para asistir a la iglesia, esos voluntarios y están en las calles sirviendo a la ciudadanía para evitar que ocurran accidentes y trabajar en la parte de prevención. Como ustedes saben, durante la Semana Santa se tomaron medidas preventivas por el Ministerio de Interior y Policía. Durante la semana completa estuvo prohibida las fiestas masivas en las playas y en los balnearios porque para nadie es un secreto que hace 4 o 5 años atrás ustedes saben cómo se ponían las principales playas de nuestro país, ocurrían tragedias. Y durante el Viernes Santo estuvo prohibido el expendio de bebidas alcohólicas. Dagoberto, cuéntame, ¿cómo te fue en Semana No, Santa? yo la pasé como un cuadro, tranquilo en Como una casa, foto, como una foto, escuchando reflexionaste. música infantil del payaso Plim Plim, porque yo ahora no puedo poner YouTube tranquilo, el hijo mío va, quita el YouTube Pero y mira, pone lo que él quiera. hay mucha película cristiana Sí, de no, niños. ¿Las viste no hay todas? quien pueda con el Ah, licenciado, pero bueno. realmente en familia, haciendo valer ese llamado de la palabra de compartir en familia, en reflexión y básicamente volver a rescatar esos valores que nos llaman a la prudencia, a la reflexión, a la espiritualidad. Y bueno, básicamente esa fue mi Semana Santa. Es ¿Cómo? bueno destacar también a propósito de temas de seguridad que el Ministerio de Salud Pública llevó a cabo campañas Ujú. de concienciación acerca del tema de alimentación. Ustedes saben que en esta época de Semana Santa popularmente la gente se va de boca y consume de todo sin ningún tipo de medida y ante esa situación, pues lamentablemente en años anteriores las personas sufren intoxicación por alimento, intoxicaciones por alcohol, pero el Ministerio de Salud Pública llevó a cabo una campaña bastante interesante invitando a las personas a la prudencia. Del mismo modo, el COE
a nivel de alertas y las demás autoridades. Es importante porque yo entiendo que el pueblo dominicano ya ha madurado bastante. Siempre hay algunos casos, ¿verdad? Pero el pueblo en sí está un poco más resguardado, Patricia, y un poquito más consciente de lo que significa vivir la Semana Mayor en familia. Así es, y bueno, siempre hay hechos que lamentar. Nuestras carreteras y nuestras autopistas pues son por estadísticas de por sí peligrosas y siempre hay accidentes fatales. Sí se hizo una buena campaña de prevención. El tema de que desde el Ministerio de Interior y Policía pues se incitara a que todos los vehículos tuvieran un botiquín fue muy criticado. Sin embargo, son pequeñas acciones que nos van trabajando la psiquis para conducir con cuidado, para si tomas no conduces, para ceder el paso, para ayudar cuando te encuentras un accidentado. Vamos a dejar los celulares a un lado, vamos a colaborar, o por lo menos vamos a permitir que fluya. Entonces, bueno, una semana de reflexión, una semana que se usa para vacacionar, para divertirse, para de todo. Sin embargo, no podemos olvidar el verdadero sentido de la misma y por eso nosotros tenemos hoy un programa especial con un invitado súper especial que nos va a hablar de esas preguntas que queremos recordar o que quizás otros no saben el porqué, del verdadero sentido de la Semana Santa. No se muevan. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana renueva sus fuerzas. El desarrollo sostenible del país es nuestra meta. Producimos energía limpia y devolvemos en obras a las comunidades su aporte al desarrollo nacional. Protegemos nuestras cuencas, cuidamos la biodiversidad. El agua es energía, el sol es energía, el viento es energía. Nos diversificamos, nos renovamos. EGEID, la energía sostenible del país. Llegó la época de encender la alegría, la esperanza y el futuro. Y por eso encendemos algo nuevo. Nuevo para elevar la seguridad de todos. Porque cada detalle forma parte de una gran misión. Que juntos, como dominicanos, brillemos más. Esta Navidad, las carreteras brillan. Inicia el Programa Nacional de Iluminación Vial. RD Vial, a paso seguro. Hoy más que nunca, nuestra identidad viaja segura y moderna, porque a donde vayas llevas contigo lo mejor de nosotros. Cada página de nuestro pasaporte electrónico representa nuestra identidad. El nuevo pasaporte dominicano ofrece una mirada histórica que inicia desde nuestras raíces ancestrales, los taínos, hasta el grito de libertad de 1844, con los rostros de nuestros padres de la patria, que evocan la valentía de nuestro pueblo, adornados por nuestros símbolos nacionales como la cigua palmera y la rosa de Bayahíbe. Nuestra calidez, representada en sus colores del turquesa y el amarillo anaranjado, por las tonalidades de nuestras piedras preciosas, el larimar y el ámbar. Lo mejor de nuestras regiones está plasmado en este documento de viaje, en la zona norte con nuestros monumentos históricos erigidos sobre nuestras proezas y nuestra naturaleza majestuosa. El sur, que deslumbra con sus paisajes áridos y fauna exótica endémicas. El este, cuna de peloteros legendarios, donde también late el corazón de un pueblo creyente y arraigado en la fe. Santo Domingo, que fusiona la modernidad con la historia colonial, origen de los cimientos de la primera ciudad del Nuevo Mundo. Cada vez que lo abras, no solo se mostrará nuestra identidad, sino que se desplegará el alma de Quisqueya, viajando contigo. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos. Que nadie invente con tus derechos. ¿Viste la guagua? Anda en la calle con el mensaje claro. Que nadie invente con tus derechos. Puedes elegir tu ARS y tu AFP. Eso es tuyo. Si toca hospitalización, no debes pagar adelanto. Tu derecho va primero. Emergencias al 100%. Accidentes de trabajo también protegidos. Si un familiar falleció después del 2003, la DIDA te informa y te guía para reclamar tu dinero. Vejez, discapacidad o sobrevivencia. Tu pensión es un derecho, no un favor. Con la seguridad social no se inventa. Infórmate 24/7 con la DIDA. Llámanos al 809-472-1900. Qué bueno que sigues ahí, tal como dijimos antes de irnos a nuestra pausa comercial, para hablar de la Semana Santa. ¿Quién mejor que un invitado especial con propiedad, con preparación, con calidad para darnos cátedra de eso? Está con nosotros el padre William Arias, con más de 30 años de ejercicio sacerdotal, 32, saqué detrás de cámaras. Cuenta con una formación en ciencias religiosas por el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino, así como la licenciatura en Estudios Teológicos, Estudios de Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de Salamanca, España, una licenciatura en Filosofía con maestría en Recursos Humanos por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en el cual es docente y ejerce actualmente el cargo de director de la Escuela de Teología del Campus de Santiago. Como escritor, es columnista en el periódico Camino, seminario católico donde escribe artículos sobre temas de interés social y religioso. A lo largo de su carrera sacerdotal ha desempeñado los cargos de vicario de pastoral y canciller de la Arquidiócesis de Santiago, coordinador de la Pastoral Bíblica de la Arquidiócesis de Santiago y secretario ejecutivo de la Comisión de Animación Bíblica Pastoral de la Conferencia Episcopal Dominicana. Bienvenido, padre. Gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir con ustedes. Así Buenas es. noches, padre. Un placer tenerlo Gracias. por aquí y sobre todo hoy, domingo de resurrección, para estar hablando de la Semana Santa y de la vida y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Padre, en nombre de la producción de Sin Rodeos, gracias por aceptar la invitación este domingo de resurrección para pasar balance a lo que es la Semana Santa y su significado. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes. Bueno, padre, pues nosotros vamos a hacer unas cuantas preguntas. Esta semana de reflexión, la Semana Mayor, la Semana Santa, hay muchas historias, muchas películas, muchos programas especiales, pero siempre es bueno recordar. Y aunque ya estamos terminándola, pues vamos a hacer una recapitulación desde el Domingo de Ramos hasta hoy, Domingo de Resurrección. Esa es la importancia del Domingo de Ramos. Muchas personas la pasan desapercibida porque como se usan los últimos 3 o 4 días para el descanso o para una programación especial, yo quiero hacer énfasis para que usted le explique a los televidentes el Domingo de Ramos, por qué es el inicio, por qué los ramos, esa simbología, qué es lo que representa. Bien, pues el Domingo de Ramos conmemora lo que fue la entrada de Jesús a Jerusalén, que es una tradición, diríamos, bíblica que está en los 4 evangelios. Y cuando un hecho de Jesús está en los 4 evangelios, tiene mayor, diríamos, fuerza histórica que espiritual, podríamos decir así. Entonces, Jesús había pasado todo un tiempo predicando, haciendo una serie de signos, y parece como que a las autoridades, sobre todo religiosas de Jerusalén, eso como que le entró cierta sospecha sobre este personaje, y además que la gente comenzaba a hablar de él. Entonces, cuando entra a Jerusalén,
entra de una manera, llamamos un tanto irónica y a la vez también sarcástica, porque entra en un burriquito montado cuando los grandes personajes entraban en carroza, eso. La gente iba a recibirlo cuando entraba un personaje de esta categoría y entonces lo recibían usualmente con ramos y palmas, le tendían mantos. Entonces, a esos personajes que entraban a Jerusalén, mucha gente iba obligado a veces a recibirlo. Pero en el caso de Jesús hay como una espontaneidad. La gente va y la gente lo aclama. Y una de las aclamaciones que va diciendo la gente es el Mesías, es decir, ese personaje que vendría a restablecer la antigua gloria a la vez de Israel. Entonces Jesús entra de una manera provocativa en Jerusalén. Al parecer dura un tiempo ahí y se dan una serie de acontecimientos, como por ejemplo que entra al templo y echa por un lado a vendedores y una serie de cosas que habían ahí. Y el templo era como, podríamos decir, lo que sostenía todo el sistema socio-religioso de los judíos. Entonces eso fue como el elemento culminante. Entonces, con la entrada de Jesús a Jerusalén, entonces nosotros también conmemoramos esa entrada de Él que va a desencadenar los acontecimientos que luego nosotros a partir del jueves celebrábamos, como sobre todo el hecho a la vez de su muerte y previo a su muerte el juicio y todo lo que le hicieron en ese caso. Entonces eso es lo que queremos hacer presente, esas dos cosas, recordar ese acontecimiento y segundo, presentar como que esto fue como la gota, es decir, que colmó el recipiente y a partir de ahí se inicia todo lo que aconteció en cuanto a la muerte, en cuanto al juicio y muerte a la vez de Jesús. De acuerdo. Padre, me gustaría que hablemos un poco sobre el significado de la Semana Santa y el deber que tenemos los cristianos durante esta semana, porque vemos que en los últimos años se ha perdido el significado, muchas personas lo toman para vacacionar o recrearse, incluso los niños. Yo estuve conversando con el hijo de un amigo que tiene 5 años en esta semana y le pregunté sobre Semana Santa y qué se hace, y él me dijo que en Semana Santa lo que se hace es ir a la playa. Entonces ya vemos que desde niños quizás no conocen cuál es el verdadero significado. Me gustaría que usted nos desarrolle un poco sobre eso. Ustedes saben que la sociedad dominicana podríamos decir, desde el año 70, podríamos decir así, o finales de los 70, cambió. Esta es una sociedad muy plural, donde hay diversas maneras de pensar y de vivir, a tal punto que ya la Iglesia Católica no somos los únicos que hablamos aquí de Dios, hay muchos grupos y todo eso. Y hay gente también que no cree a la vez en estas cosas o mantiene su indiferencia. Entonces, todo eso ha ido calando en nuestra gente, sobre todo en las futuras generaciones. Han surgido instituciones, vamos a decir, educativas, donde el elemento religioso no cuenta, por ejemplo. Y entonces, a partir de ahí, ya no se tiene esa visión que se tenía antes, por ejemplo, en tiempos de nuestros padres y nuestros abuelos, es decir, de la Semana Santa como un tiempo para recogerse en torno a la vivencia del misterio, lo que llamamos el misterio pascual, la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, todo va a depender, en el caso de ese niño, del ambiente donde él se mueva o de la línea de pensamiento que se mueva donde él se encuentra. Si es un niño, vamos a decir, muy religioso, tú le preguntas en la Semana Santa, dirá, bueno, ir para la iglesia. Pero en el caso de él, tú ves, claro, puedes pensarlo así. Ahora, es bueno, y siempre nosotros decimos, que a lo largo de todo el año haya como un punto así de diferenciación, una semana como esta. Le llamamos Semana Mayor por lo que conmemoramos el acontecimiento central de la fe cristiana, que es la muerte y la resurrección de Cristo. Sobre todo como hoy, la resurrección. Decía San Pablo, si Cristo no resucitó, pues no tiene sentido la fe, vana es nuestra esperanza. Entonces, es bueno una semana así para que vivamos a plenitud
sobre todo nuestra fe. En el caso de los católicos comenzamos con la Cuaresma y termina en la Semana Santa, y dentro de la Semana Santa, como hemos vivido el jueves, el viernes y hoy pues a todo pulmón el domingo, diríamos así. Pero también el que no, para que se tome un tiempo, porque todos los seres humanos necesitamos reflexionar sobre nuestras vidas, sobre cómo vamos viviendo nuestra existencia, cómo vamos relacionándonos con los demás, y si es creyente o no, pues también cómo se va relacionando con Dios. Entonces, este es un tiempo propicio a la vez para eso, que todos de una u otra forma podemos a la vez aprovechar. El que no cree lo toma como vacaciones y se fue a la montaña, o se fue a las playas, o se fue a los campos, y gracias al Señor nos dejó la ciudad sola, tranquila, para lo que creemos, es decir, y así uno puede vivir con intensidad, o como hemos vivido con intensidad estos días. Antes de Dagoberto, en este mismo orden, padre, yo tengo 3 hijos y hablaba un poquito con ellos de eso mismo y de que hoy lo iba a tener a usted, que querían saber, que querían que yo le preguntara. Y la mayor me decía lo mismo, que ella sabe que hoy en día, pues a pesar de que República Dominicana es un país donde tiene la Biblia en el escudo, un país puramente católico, que hay apertura, sin embargo, que por qué desde la iglesia no se hace algo para reforzar esos valores y la importancia de la Semana Santa. Entonces, yo voy con usted. Evidentemente, como usted dice, el país cambió, somos un país abierto, hay diversidad. Pero hemos visto como una iglesia como el lineal, que no ha tomado, por ejemplo, las redes para educar o para reeducar, porque yo soy católica, pero a veces se me va la guagua y se me olvida darle una manito a mi casa a estas tradiciones, a esta cultura. ¿La iglesia se reinventa? Sí, no. Podemos decir que la última reinvención de la iglesia fue en el año 61 al 65, 66, con el Concilio Vaticano II, donde la iglesia totalmente pues cambió. La iglesia que estamos viviendo hoy es muy diferente. A veces, incluso ahora han aparecido una serie de grupos en la iglesia que quisieran que uno volviera otra vez hacia atrás, lamentablemente. Entonces sí, la iglesia se vive reinventando. Igual, la iglesia dominicana cada año hacemos una reinvención en el sentido de que cada año tenemos un tema que vamos trabajando, que vamos tratando. Claro, ahora la iglesia lo trata más en sus ambientes o en sus medios que tiene a la vez a la mano, no como en otro tiempo que se concebió, aunque el Estado nuestro se declara católico, cristiano, como tú dijiste, porque tiene la Biblia en el centro y la cruz, pero en los ambientes más propios es que se viven pues destacando estas cosas. Y en los ambientes donde se nos permita. Tú ves, no podemos llegar de golpe y qué sé yo, no. Si nos permiten, ahí adentramos, pero en nuestros ambientes, iglesia, grupos, colegios o escuelas, hospitales que tenemos, centros de acogida para niños o ancianos, ahí nosotros pues vamos surtiendo lo nuestro. Y también vamos entrando en las redes. En las redes tú encuentras ahora una serie de sacerdotes, ¿cómo es que le llaman? YouTubers. Y TikTokers. Y TikTokers. Hay uno que es DJ, que me encanta. Sí. Hay uno que es DJ en Europa. Sí, exactamente. A mí alguien me estaba diciendo así, no, ya estoy muy viejo, parece. Pero buenísimo. De la San Ramón de Donato es muy activo. El padre de la San Ramón Donato. El padre Víctor. Y tiene las redes de la San Ramón Donato. Exactamente. Padre, la vida del cristiano es una vida bastante disciplinada, sacrificada y sobre todo que requiere mucho estudio. El ejemplo de Jesucristo, aparte de un ejemplo evangelizador, ha sido un ejemplo de educación también. Llevar la palabra a los pueblos, educar a las personas en torno a la profecía, en torno al mensaje y a la palabra. A nivel sociocultural, la Semana Santa, por lo menos en nuestro país, se ha tomado desde un punto de vista para muchas veces turismo interno, habichuelas con dulce, escapadita para el campo y demás, que también dinamiza la parte económica. Ahora bien,
Te mencionaba, y el compañero acá también lo destacó, el tema de la influencia del significado de esa Semana Santa desde la concepción original del mismo. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Qué prácticas recomienda la Iglesia para estos días? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque yo como ciudadano que crecí en una familia donde se me dijo que la Semana Santa era X o Y, iba a la iglesia, pero no entendía por qué tenía que ir a la iglesia. Entonces, especifíquenos cuáles son esas prácticas, aparte de ir a la iglesia. ¿Debo hacer ayuno? ¿Debo reflexionar? ¿Debo algún texto bíblico citar para yo, como ciudadano y como padre, poderle inculcar eso a mis hijos? Hay todo, podríamos decir, un programa que la iglesia le ofrece, es decir, al católico, al creyente, al que quiera insertarse en esa vivencia, o al que se insertó en esa vivencia, que comienza, como ya dije, desde la Cuaresma. Desde el miércoles de ceniza hay una serie de actividades, retiros, vía crucis, encuentros con la palabra, acciones que se van haciendo. Tú mencionabas los ayunos y todo eso. Pero todo eso como una preparación para esta o para esa semana, en ese caso. Entonces ya en esa semana se vive todo lo que verdaderamente como sirvió de preparación. La Semana Santa se vive el misterio pascual, es decir, la muerte y la resurrección a la vez del Señor. Entonces la iglesia, ya mencionamos el Domingo de Ramos, donde se lee la pasión, todo eso. Y luego esos 3 días fuertes, que es el jueves, que se celebra en la Cena del Señor, donde está ese acto de lavar los pies y todo eso, pero sobre todo centrado en el mandamiento que da Jesús, el mandamiento del amor. Y luego entonces estaba lo que se comienza la noche del jueves, la visita de los monumentos, que precisamente señalaba lo de la familia, los hijos. Eso ha ayudado mucho, es decir, familias enteras salen el viernes en la mañana a recorrer los 7 monumentos o un número X de monumentos, y ahí oran y eso los une, los acerca a la vez mucho más. Y el viernes en la tarde que se celebró la muerte del Señor, con una serie de signos, beso de la cruz o veneración de la cruz, vía crucis y todo eso. Pero todo apunta a la noche del sábado, es decir, lo que se celebró anoche, la vigilia pascual. Esa es la madre de la celebración para los cristianos de todos los ritos, sea católico, ortodoxo, sea protestante, es decir, la noche en que Jesús resucitó, es decir, todos los actos que se realizan, que son diversos, apuntan precisamente a esa celebración. A tal punto que hoy domingo seguimos en esa celebración. La iglesia no la corta. ¿Sí? A la hora que terminó la celebración, a las 12 o a la hora que sea, no. Se dio la bendición, pero todavía en este domingo se sigue celebrando ese acontecimiento. Es decir, todos los actos, como tú lo mencionaste y lo que yo he mencionado, apuntan precisamente, y es lo que hay que también decirle a la misma gente, es decir, que todo apunta a esa noche, a la noche del sábado santo, donde celebramos el ascenso de Jesús desde el sepulcro, es decir, de nuevo a la vida. Entonces, ese sábado, de ahí la importancia, para que muchas personas que tal vez no saben o no recuerdan el acto por acto, día por día, fue el sábado donde Jesús resucita, sube al cielo, y es por eso que el sábado, de manera oficial en el país, pues está todo prohibido, está todo cerrado, y es el día que de verdad se hace la reflexión y se respeta. Vamos a ir a una pausa, porque cuando regresemos, hay preguntas del día a día de esta semana que la gente quiere saber. ¿Por qué no se come carne X día? ¿Por qué no se puede hacer tal cosa tal día?
¿Eso qué significa? El ayuno que mucha gente hace en esta época. Vamos a hablar un poquito de ese sacrificio que se toma. Usted no se mueva, cuando regresemos, pues continuaremos aquí gracias a la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Los dominicanos, en cualquier parte del país y el mundo, ahora podemos ahorrar directamente a nuestro fondo de pensión, de manera voluntaria, con tan solo un clic. Como Alberto, que aún desde lejos podrá ahorrar y aportar para la casa propia que su madre tanto ha soñado, pues su ahorro complementario podrá ser utilizado para la compra de una primera vivienda. El sistema dominicano de pensiones está evolucionando y con él el futuro de todos. SIPEN, trabajando para tu futuro. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio, años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora, y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Hotel prende todo el día. Un año del oro lo dice la gente. La tecnología para el barrio es alegría. Y la conexión se siente presente. Ae, ae, ay, hombres son verdad. 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 En 12 meses hicimos acciones, cajitas, señal y wifi entregado, llenando de fibra todos los rincones para que el futuro se... Esta es una prueba inequívoca que hemos puesto en el Indotel, la tecnología al servicio de la gente. Barrera, no hay más rezagado, la red encendida para toda la gente. Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar, aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, hay que bella en nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor en su palmera. Dale pa' los rincones, conociendo gente buena. Dale pa' los rincones, salgamos a disfrutar. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. Estamos de regreso finalizando la Semana Santa, la Semana Mayor. Gracias a la Superintendencia de Pensiones conversamos con el padre William Arias del significado del Domingo de Ramos, de qué se celebra, qué conmemoramos. Y esa semana donde los hechos pues, nos permiten disfrutar de un Jesucristo resucitado en nuestros corazones. Ya se me trabaron la lengua.
Y vamos a hablar de algunas inquietudes que tiene la gente que nos sigue, el tema del ayuno, ese sacrificio que se hace durante estos 40 días, que la gente suele dejar de comer, el que le gustan los dulces, al que le gusta salir, deja de ir a comer fuera. Ese sacrificio que se hace, ¿qué representa? ¿Por qué se suele hacer en estos 40 días que el cristiano, el católico, deje de hacer algo que le gusta? ¿Para qué? Bueno, bíblicamente dice que Jesús, antes de comenzar su vida pública, su misión, pasó 40 días y 40 noches en el desierto. Es decir, 40 en la Biblia siempre significa tiempo de purificación, de penitencia. Es decir, pasó un tiempo haciendo penitencia y se dice que no comió, que ayunó. Entonces, a partir de ahí, lo del ayuno en la iglesia, pero también hay otras religiones que también tienen el ayuno como práctica también. Es un universal religioso lo del ayuno. Nosotros los cristianos, y también sobre todo los católicos, los días de ayuno más que se prescriben son miércoles y viernes. Nunca ayunar en domingo, pues domingo es día de fiesta y todo eso. Entonces no es penitencial. Entonces el ayuno como penitencia. Ahora, en este tiempo de dietas y esa serie de cosas, los ayunos parecen como de moda, insignificantes en este caso. Claro, el ayuno intermitente. Entonces, por eso se han sugerido otras formas de ayuno. Por ejemplo, el Papa Benedicto XVI, anterior a Francisco, sugería el ayuno de los medios de comunicación. Y luego también de las redes sociales. Sí. Por el hecho de la dependencia que se han hecho a la vez de esas cosas. En el caso, pues, del ayuno es de la comida o de algo que uno, pues, sienta que, algo que es bueno, pero que a veces uno se vuelve, no me gusta usar esta palabra, pero tal vez la que más se puede entender, como una especie de adicción a esas cosas. Más que la necesidad, uno lo usa como como sin control, en este caso. Entonces hay gente que, por ejemplo, le llaman mucho los dulces, no se contiene ante los dulces, y yo voy a hacer sacrificio de los dulces. Otro a veces se toman su trago social y dice yo no tomo. Fumar. De fumar, exactamente. De fumar estos 40 Pero a veces días. Algunos se ponen tan odiosos que es mejor que fumen y que beban. Eso es terrible. Eso es una realidad. Y a veces porque hay una componente psicológica y humana en todo eso. Y entonces hay, junto al ayuno está la abstinencia, el abstenerse de esas cosas, que la gente dice que son también como ayuno. Por ejemplo, el día de abstinencia está el viernes, que no se come carne. Es una tradición penitencial, diríamos así, de la iglesia. ¿Por qué? Porque la carne, todavía ahora la carne la tenemos muy común entre nosotros, pero en aquellas épocas la carne era un asunto que no era muy común. Un lujo. Sobre todo era un lujo en este caso. Ya hoy día, pues prácticamente no. E incluso alguna gente sustituye la carne por el pescado, por el marisco. Claro. Y algunos dicen que sale más caro. Por supuesto. En ese sentido. Es así. Pero fíjate que yo creo que, decía ahorita, que estamos en una sociedad plural y tú señalabas diversa, una realidad. Entonces, en esa sociedad plural, cada grupo tiene que tener su identidad. Los católicos, quiera si o no, tenemos que tener nuestra identidad. Entonces, un elemento de mucha identidad que nos puede dar a nosotros es ese. Aunque no sea la carne nada, pero como un elemento de hacer presente mi identidad católica, donde yo me muevo en esta cuaresma. Es decir, durante todo estos viernes no como carne. Me gustó, o no como marisco, me gustó eso como para así. Responderle a unos niños. A Sí, mi sí, hija, sí. identidad, así como uno habla de dominicanidad y de la bandera, pues la identidad de un católico. Pues lo en cuaresma no hay que anda por entenderlo, ahí. sino como una parte de la Exacto. identidad. Padre, una pregunta que puede resultar sencilla, pero yo sé que mucha gente tiene la duda. El tema de la fecha de la cuaresma, ¿por qué varía año tras año? Vemos que en un año cae en marzo, la Semana Santa, en otro en abril. ¿Qué determina el inicio de la cuaresma? Sabe que la gente, el pueblo de la Biblia, el pueblo de Israel se llevaba mucho por los ciclos lunares y todavía se siguen llevando así para sus fiestas religiosas. Y en parte también en la iglesia seguimos así. Y por eso es la variante de que muchas veces no hay una sola fecha. Ahora, el Papa Francisco sí lanzó una propuesta
a todo el mundo cristiano, sobre todo a los ortodoxos, de ponerse de acuerdo con la celebración de la Pascua. Porque aunque nosotros lo celebramos este domingo, los católicos, los ortodoxos, muchos grupos no lo celebran. No Lo celebran dentro de, creo que no sé si 3 o 4 semanas después de nosotros, porque siguen otro calendario en este caso. Entonces el Papa Francisco propuso, pero no llegó a materializar, de que todo ortodoxo celebráramos en una fecha común. Y sí, y es posible a nivel histórico hacer eso, pero en realidad la variante obedece a estos calendarios, el calendario lunar, que es el calendario juliano de aquel emperador, y así. Entonces viene la variante, pero sobre todo la iglesia se lleva más por ese tipo de calendario judío de la misma Biblia. Desde los inicios prácticamente se ha llevado así. Padre, hay otro tema importante dentro de los valores de la vida, obra y pasión y resurrección de Jesucristo. Ya tocamos el ayuno y demás, pero el perdón. Semana Santa también nos invita a nosotros a reflexionar sobre el perdón. Mi paz les dejo, mi paz les doy. ¿Qué está sucediendo actualmente como sociedad que nos resulta tan difícil pedir perdón? Tanto así que a veces uno llega tarde a un sitio y te enseñan a no disculparte, sino a decir gracias por esperar. Pedir perdón es algo bastante difícil porque requiere uno quitarse el ego, ponerse en los calzados de la otra persona y poder entender. Y también la capacidad de uno reconocer su error. Y si el hombre más importante de todos los tiempos fue capaz de perdonar, ¿cómo nosotros como sociedad se nos hace tan difícil el perdón? El perdón es, dicen por ahí, lo que más nos puede asemejar a nosotros a Dios. Porque perdonar significa tú como, a pesar de que yo tengo razón en rechazarte a ti por lo que tú me hiciste, sin embargo yo soy capaz de deponer esas actitudes de alejamiento y de indiferencia y tener sentido otra vez de acogerte y de ayudarte. Ojo, no será como antes, porque la experiencia psicológica siempre va a estar en ti. Okay. Es decir, hay gente, por ejemplo, que dice, yo perdono, pero no olvido. No hay un perdón real. No. ¿Qué pasa? Hay perdón. Venga, lo que pasa que tu experiencia, lo que tú viviste, no se te va a borrar nunca. Claro. Ahora, lo interesante, y ahí es que está la grandeza del perdón, es que por encima de esa experiencia psicológica que está en ti, tú eres capaz de tener sentido de apertura al otro. Por ejemplo, yo recuerdo una persona que le hizo un daño a otra. Y esa fue la persona a pedirle perdón, eran amigos. Y entonces ella le dijo, pues quiere decir que tú nunca me vas a perdonar. Y entonces él le dijo, mira, una ciudad, ella le dijo, tú no vas a perdonar por esa caballá que pasó entre los dos, una tontería. Y entonces él le dijo, mira, una ciudad, pues tenía como 15 años, una vida de amistad. Dice, una ciudad se dura muchas veces en construirla 500 años. Y viene un terremoto que es una cosa de segundo y la destruye, la pulveriza. Claro. Entonces esa persona decía, entonces quiere decir que no vamos a ser más amigos. Y dice, no, hay que esperar otros 500 años para subir esa ciudad. Muy bien. Pero lo que le quería decir era que tú, el único que perdona de manera, vamos a decir, inmediata y total es Dios. Claro. Pero nosotros somos humanos. Entonces por eso que te digo que lo que más nos asemeja a Dios es el perdón, porque por encima de que yo tengo todavía en mi mente el daño que tú me hiciste, todo eso, yo soy capaz de tener ese sentido de apertura. Claro. Pero te digo, no se den automático, porque perdonar es también un proceso. Claro. Si yo entrar a la vez en ese proceso, no será, por eso digo, no será como antes, pero por lo menos hay apertura, hay sentido de acercamiento en ese proceso. Entonces, en Cuaresma, en Semana Santa, es un tiempo muy propicio para el perdón. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo en la cruz
significa precisamente el perdón de nuestros pecados. Y si Dios nos perdona, entonces también nosotros, como dice, amor con amor se paga. Si Dios nos perdona, entonces también nosotros debemos hacer lo mismo con el otro. Hay un evangelio muy interesante de un administrador, mal administrador, que le perdonan su deuda, una deuda grandísima. Y cuando él va donde otro, encuentra a otro que le debe, entonces, que es una deuda insignificante, no lo perdona en este caso. Entonces, aquel señor le reclama, si yo te perdoné a ti, ¿por qué tú no hiciste lo mismo con aquel? Entonces, recibimos perdón de Dios, entonces, a partir de ahí, perdonamos a los demás. Entonces, en Cuaresma, Semana Santa, ya dije, se propicia eso, sobre todo en la iglesia, a través del sacramento de la reconciliación o la penitencia o la confesión, como lo llama la gente, porque buscamos una reconciliación, primero con uno mismo. Hay cosas que uno también tiene que perdonarse, experiencias que uno ha vivido que están ahí como que uno debe de asumirla y perdonarse a sí mismo. Y perdonar al otro y también pedirle perdón a la vez a Dios. Es una triple reconciliación con nosotros mismos, un triple perdón con los demás y a la vez también con Dios. Padre, usted mencionaba al apóstol Pablo cuando dijo que sin resurrección nuestra fe sería en vano. Me gustaría que usted nos desarrolle un poco sobre la resurrección de Cristo y por qué es el pilar fundamental de la religión cristiana y de la Iglesia católica. Una vez dando clase en Pucamaima, de la clase de la persona de Jesús, se llama. Ay, tomé eso. Cuando llegamos al punto de la resurrección, hubo un muchacho que él no era creyente, ni se declaraba ateo ni nada. Pero dijo, Agnóstico. Poquito así, dijo, pero ¿por qué que ustedes los cristianos son tan exagerados? Digo yo, ¿cómo así? Dice, claro, porque todos los otros líderes religiosos, todos murieron y ya quedó tranquilo. No, pero tenían que venir ustedes y decir que Él resucitó, que volvió a la vida otra vez. Entonces yo le decía a él que precisamente eso es lo propio del cristianismo. Todas las religiones, Mahoma murió, Buda murió, otros líderes religiosos de la India murieron y todo quedó ahí. Jesús murió, sin embargo nosotros decimos que resucitó, volvió a la vida. Y lo importante es que decimos, y ahí tomamos a San Pablo, que San Pablo dice, si somos hijos, en el Hijo somos herederos y lo que Él recibió, recibiremos nosotros. Entonces, si Jesús resucitó, también nosotros resucitaremos. Jesús es como el primero de una familia, de la familia de los resucitados, el que nos va abriendo camino y detrás de Él vamos nosotros. Es como muchas veces hay algunos matrimonios que duran años, hasta 10 sin tener un hijo, y cuando tienen el primero, atrás viene el otro, y viene el otro, y si lo dejan, pueblan en el barrio prácticamente. Pero entonces, esa resurrección, Padre, ¿es una resurrección material o es espiritual? En eso vale lo que llamamos el testimonio de los testigos oculares que fueron los discípulos, los seguidores, de que ellos dicen que lo vieron, que lo palparon, que comieron con Él, y que después de ahí recibieron un mandato de ir por el mundo y anunciar todo eso. Y el testimonio más fuerte de la resurrección es precisamente el de los discípulos, que ustedes recuerdan que la noche de que aprendieron a Jesús, la noche en que lo juzgaron antes de crucificarlo, toditos se mandaron, se metieron en miedo. Es decir, si eso hicieron con Jesús, con el Maestro, ¿qué cosa no va a hacer con nosotros? Y cada uno volvió a su vida normal, los pescadores, a su lago y todo eso. Y en medio, según lo que tenemos en los evangelios, en medio del lago, en medio de lo normal, se apareció Jesús. Y a partir de ahí entonces ellos salen y entonces cambian de actitud. De unos cobardes se vuelven una serie de valientes. Claro. Y lo mandan a callar y ellos no se callan. Y lo amenazan de muerte y a ellos eso no le importa. Entonces, fíjate, un cambio psicológico, un cambio de comportamiento así, es decir,
tiene que haber algo bien grande para que, por lo menos como un hecho histórico, un efecto histórico y a la vez un tanto humano, tenemos ese testimonio de esos primeros testigos, donde ellos dicen que ese que estaba en la cruz, de repente a la vez volvió a la vida. Y entonces ahí entra San Pablo, quien San Pablo en su carta lo amplifica. Dice entonces, eso que él consiguió para él, eso que ellos vieron, entonces Pablo también dice que se le apareció a él también. Entonces dice, eso también es a la vez para nosotros. Entonces, a partir de ahí es que la resurrección se convierte como en el elemento focal, distintivo, y a la vez también, podríamos decir, de la mayor ponderación y particular también de la fe cristiana. Y en este caso, sobre todo también de nosotros los católicos. Claro. Mire, padre, escuchándolo, siempre que nos queda una invitación a nuestro invitado para hacer un llamado a los televidentes a reflexión. Ciertamente ya la semana concluyó, pero a veces el dominicano pone candado después que les roban. Entonces quizás algunos católicos que nos hemos ido desconectando un poco de lo que debemos de vivir en la Semana Santa, escuchando hoy ya de recogida para empezar otra vez la rutina, lo escuchamos y se nos prende el bombillito. Mira, yo nunca he visitado los 7 monumentos con mis hijos, por ejemplo. Sí, tal vez yo lo hice chiquita, pero no he llevado a mis hijos. O no le he dado el significado al ayuno, o no le he dado el significado a que el viernes no se come carne, y he reforzado quizás ese niño que viene sin identidad cristiana, de que, bueno, eso es simbólico. No he reforzado eso, y escuchando todo lo que usted nos ha dicho, pues entonces nos prende la llama de qué debemos de reforzar para poder pasarle a nuestros hijos, a nuestros sobrinos o a nuestros compañeros de trabajo la identidad católica. Háganos una reflexión a modo de cierre para nuestros televidentes de cómo debemos de prepararnos para que la próxima Semana Santa nosotros estemos listos para vivir eso que Dios, ese sacrificio que Dios hizo por nosotros. En esta Semana Santa mucha gente ha ido a la iglesia. Iba gente incluso que tenía tiempo que no iba, aprovecha y va, y todo eso. Y otros, pues, viven este tiempo centrado. Otros se van a vacacionar y todo eso. Mañana, lunes, todo el mundo llega a su trabajo. El que llega de la playa dice, que yo fui a la playa, que eso la pasamos, qué sé yo. El que va a la montaña, que le pasamos, de todo eso. Yo siempre le digo a los de mi parroquia con los que yo trabajo, mañana, cuando ustedes lleguen el lunes a su trabajo, digan, no tengan miedo de decir, pues nosotros la pasamos muy bien, nosotros hicimos esto, nosotros hicimos aquello, rezamos esto, hicimos los 7 monumentos y todo eso. Es decir, uno comunicar lo que uno vive, comunicar lo que uno es. Y estamos en el tiempo de la Pascua, el tiempo de la resurrección, el tiempo que conmemoramos el triunfo de Cristo sobre la muerte, el triunfo de Cristo sobre el pecado y sobre todo la apertura a la nueva vida, a la vida eterna, la vida en Dios, ya que Dios es un Dios de vivo, no es un Dios de muerto. Y lo que Dios quiere es que tengamos vida y vida a la vez en abundancia. Entonces, vamos nosotros a vivir este tiempo de la resurrección, todos estos días, es decir, dándole más sentido a nuestra vida, haciendo que nuestra vida sea valiosa, haciendo que nuestra vida no se desperdicie en las tantas tonterías que hay hoy día, que la aprovechemos, es decir, en lo valioso que es tu familia, en que son tus hijos, tus amigos verdaderos, algo provecho, asumiendo las causas, es decir, que verdaderamente nos ayuden a nosotros a reconstruir esta sociedad como que se nos está yendo de la mano, a reconstruir el mundo como que se nos está, como por, qué sé yo, desaparecer de nosotros. Entonces, todos esos elementos es lo que nosotros debemos de hacer presente, es decir, si tomando como base todas las vivencias de esos días santos, de lo que fue el jueves, de lo que fue el viernes y sobre todo de lo que ha sido a la vez el sábado. Recalco lo que dije al principio, si Cristo no resucitó, vana es nuestra esperanza. Entonces, nosotros tenemos que ser gente de esperanza, porque Él resucitó, como decían los discípulos, porque Él está vivo, porque Él está al lado de Dios y espera allí resucitado también por nosotros, que también un día a la vez resucitaremos.
Gracias. Mejor no puede ser el cierre para esta Semana Santa, esta Semana Mayor, esta semana de reflexión donde Jesús resucitó para todos nosotros y en beneficio de nosotros, agradeciéndoles a ustedes la compañía, esta entrega más, invitándoles a compartir nuestro contenido y por supuesto nos vemos la próxima semana.